Listo. Entonces, lo que hemos estudiado es que un campo es conservativo si solamente si se cumple esta condición. Así que lo demostramos. Conservativo, sí, solo sí. Bueno, demostramos una implicación, quedó la otra como ejercicio. La derivada de n con respecto a x es igual a la derivada parcial de m con respecto a y. Sí, recuerden que m y n son las componentes del campo, ¿no? Más bien sería bueno escribir así. mi, este es el campo, mi más mj. ¿Listo? Podemos usar este resultado, por ejemplo, para corroborar lo que ya habíamos visto gráficamente. Un ejemplo aquí. Recuerden que hemos graficado el campo f igual a menos y más xj. ¿Sí? Es como un remolino, ¿no? Y que hemos dicho que puesto que las curvas de nivel son circulares, no hice las cuentas, pero no sé si lo hice en otra clase, es fácil ver, son circunferencias. Entonces los vectores que se le asignan a cada punto de la circunferencia no son perpendiculares ahí a la circunferencia, ¿no? Sino que pasan como formando, haciendo una tangencia. Mejor dicho, pasan así. Entonces no es perpendicular aquí. Entonces por eso hemos deducido que no era conservativo. Pero hagámoslo con este teorema. Entonces en este caso, m es esta función, el menos y n es x. ¿Listo? Por lo tanto, la derivada parcial de m o de la derivada parcial de n con respecto a x, ¿cuánto nos va a dar? Pues n es igual a x, entonces la derivada es 1. Y la derivada de m con respecto a y es igual a menos 1, porque m es igual a menos y. Y 1 es distinto de menos 1. Por lo tanto, el campo no es conservativo. F no es conservativo. ¿Listo? Entonces no tiene sentido buscar la función potencial, que no existe. No existe esa función potencial. ¿Listo? Bien, entonces continuamos aquí avanzando en esta sección. Creo que es la 15.1. Esto ya es el criterio, que es el teorema 15.1. Ahorita vamos a explorar otro tema, ¿sí? Que es, ¿qué pasa si nosotros verificamos que un campo es conservativo usando el teorema? Y si ya sabemos que es conservativo, pues existe la función potencial. ¿Cómo la encontramos? Y esa es otra pregunta. Entonces, para eso estudiamos este ejemplo 6. Bien. Puede ser ese o cualquier otro, lo mismo. Entonces, lo que yo quiero es que respondamos a esta pregunta. Si ya todo esto nos está adelantando temas de la otra sección. Ya verificamos que un campo es conservativo. ¿Cómo encuentro su función potencial? ¿Sí? Esa es la pregunta. Vamos a darle respuesta a esta pregunta por medio de un ejemplo. Entonces, considere primero este campo. F igual a 2xy y más
X al cuadrado menos Y, J, ¿no? No sabemos qué tan complicado sea este campo si gráficamente podemos saber si es conservativo o no. Podemos graficarlo como por explorar un poco, por curiosidad. Grafiquemos ese campo. Pues coloquemos aquí 2xy. Y aquí coloquemos x al cuadrado menos y. ¿Cierto? Entonces miren el campo. Lo que no es... Ah, no les he mostrado la... Perdón, no les muestro aquí el dibujo. Esa es la gráfica del campo. Aquí no es claro cómo son las curvas de nivel, ¿no? Aunque el campo sí tiene como una cierta forma aquí, ¿cierto? Parece que fuera como una silla. Sí, no sabemos, yo no sé si es conservativo o no con esta gráfica. Tendría que hacer unas cuentas adicionales, es decir, hallar las curvas de nivel. Si las curvas de nivel fuesen así, como una especie de hipérbolas, ¿sí? Podríamos decir que es conservativo. ¿Qué me refiero con hipérbolas? Este es el eje Y. Eje X. Entonces yo puedo decir, supongamos que en una curva de esta forma, a todos los puntos sobre esta curva, el campo les asigna un vector de igual longitud. Entonces miren aquí esta curva aquí. Y parece pues por el diseño que los vectores sí son perpendiculares, ¿cierto? Que vienen así. Son todos de la misma longitud y así, perpendicular pues a la curva. Pero para llegar a eso tendríamos que hacer un análisis que digamos no es necesario. Listo. Entonces, abordemos este problema. Primero, pues, verifiquemos si es conservativo o no, usando simplemente el teorema anterior. Entonces, miren, esto es M. Y esto de aquí es N. Entonces, tiene que ocurrir que la derivada parcial de N con respecto a X es igual a la de M con respecto a Y. La de N con respecto a X, ¿cuánto da? Pues aquí esta función de dos variables es X al cuadrado menos Y. Entonces es 2X. ¿Sí? Y la derivada parcial de M con respecto a Y, perdón, M aquí, M. Tengo 2XY, si derivo con respecto a Y me da 2X también. Entonces son iguales. Entonces F sí es conservativo. F es conservativo. Y ahorita la pregunta es, ¿cómo encuentro su función potencial? Función potencial, ¿cómo la determino? Sí. Por ahorita es una, digamos, queremos encontrar esa función potencial, pero de nada nos va a servir, ¿no? La tenemos allí ya. Pero más adelante, es decir, estamos preparando el terreno para lo que viene. Entonces, más adelante, cuando estudiemos integrales de línea, ¿sí? Si sabemos que un campo es conservativo, entonces la integral de línea va a depender solamente del punto inicial y final. Y para evaluar esa integral de línea es indispensable conocer la función potencial del campo. Por eso desde ahorita debemos aprender a hallar esas funciones potenciales. Que ya sabemos que existe, pues, que lo acabamos de verificar que es conservativo. No estamos buscando a ciegas, ¿no? Por eso cuando usted le digan, considere el siguiente campo, determine la función potencial, usted lo primero que quería hacer es verificar esta condición.
porque total que usted esté buscando algo que no exista. Bueno, entonces ahorita sí. La función potencial que tiene que cumplir. Pues la función potencial tiene que cumplir que el gradiente es igual al campo. O sea, F tiene que ser igual al gradiente de esa función potencial, F. ¿Sí? O sea que el campo es MI. El campo ya es un campo concreto. Y el gradiente de F, que es la derivada parcial de F con respecto a X en I, más la derivada parcial de F con respecto a Y en J. Entonces el campo tiene que poder escribirse así. ¿Listo? Eso implica algo, ¿no? Eso implica que la derivada parcial con respecto a X de la función potencial, pues tiene que ser igual a M, la primer componente del campo. Y la derivada parcial de F con respecto a Y tiene que ser igual a la segunda componente del campo. ¿Listo? Entonces no conocemos la función potencial, pero conocemos sus derivadas parciales, ¿no? Entonces, digamos que podemos recuperar esa función potencial, ¿sí? Porque cuando, por ejemplo, si ustedes tienen lo que llaman ecuaciones diferenciales, ¿no? Que ustedes verán un curso más adelante sobre eso. Pero de pronto en el curso de cálculo integral, creo que hay una partecita de ese curso donde hablan sobre ecuaciones diferenciales, ¿cierto? Entonces uno puede recuperar la función si conoce su derivada. ¿Cómo? Integrando, ¿no? Porque ustedes saben esto que si usted tiene una función, usted está integrando la derivada de una función, así. ¿Cuánto es que da esa integral? Esta integral da f, ¿no? Porque la integral y la derivada son operadores inversos. F más una constante. Entonces aquí nosotros podemos hacer algo semejante. O sea, yo sé que la derivada parcial de f con respecto a x, que lo puedo notar así. La derivada parcial de f con respecto a x es igual a 2xy, ¿cierto? Entonces yo podría integrar aquí a los dos lados con respecto a x. Esta es una derivada parcial y esta es la derivada total, ¿no? Pero son símbolos nada más, porque la función f depende de dos variables. Pero en términos operativos, esto es como si fuera lo mismo, ¿sí? Y la integral de df, ustedes saben bien que si yo tengo la integral de dx, esto es x, ¿no? Porque es como si usted estuviese integrando la función 1. Entonces, una función escandalaria m1, x. Entonces, teniendo en cuenta esas observaciones, aquí esto me daría f, la f que yo quiero conocer. Y que f viene siendo igual a la integral de 2xy por dx. ¿Sí? ¿Y cuánto es esa integral? Como estoy integrando con respecto a x, y sale como una constante. Y me queda la integral de 2x por dx, que es x al cuadrado, ¿cierto? Entonces esto es igual a y por x al cuadrado, ¿sí? Pero ahí no termino. Cuando uno hace integrales indefinidas, uno siempre aquí coloca una constante, ¿verdad? En este caso, no va exactamente una constante, sino que va aquí una función que depende solo de x. Entonces, coloquemos x. Entonces dirán, bueno, pero ¿por qué
¿Por qué usted no coloca una constante solita así? Y usted acaba de integrar. ¿Y por qué coloca es una función que depende de solo x? Analicémoslo con cuidado. Dejémoslo así. O sea, hemos explotado solamente esta igualdad. Solo hemos usado eso por ahora. Y usando eso, hemos llegado a ¿qué? A recuperar un poco cómo es f, la función potencial. O sea, conclusión. En matemática, la conclusión se simboliza así, con 3 punticos, formando un triángulo así. Conclusión. La función potencial tiene esta forma. Una constante c que depende de x aquí. Usted dirá, lo que yo quiero es que indaguemos por qué queda una función que depende solo de x. O perdón, creo que me equivoqué. Aquí integré con respecto a x, ¿cierto? Es la derivada parcial de f con respecto a x. Entonces con la variable contraria. Entonces con y. Yo integré con respecto a x. Entonces una función es de y. ¿Listo? ¿Por qué queda una función de y? Porque fíjense, si yo tengo esta función así, ¿cuánto es la derivada de f con respecto a x? Pues usted viene y deriva esta parte. Con respecto a x da 2xy. Y si usted deriva esto con respecto a x, como esto es una función que depende solo de y, si lo derivo con respecto a x da 0. ¿Sí? O sea que aquí yo tengo libertad de colocar cualquier función de y de todos modos se me cumple la condición. ¿Qué condición? Con la que empezamos. Que la derivada de f con respecto a x es igual a 2xy, ¿sí? Independientemente de la función que usted coloque aquí. Se cumple la condición. Usted aquí puede colocar seno de y, exponencial de y y se cumple. O el 1, el 2. ¿Sí? Entonces, por eso ahí puede ir algo que dependa solo de y. ¿Sí? Ahora la pregunta es averiguar quién será esa función. ¿Cierto? Porque miren, a mí se me deben cumplir 2 condiciones. La primera ya se cumple, que la derivada parcial de f con respecto a x es igual a 2xy. Ok. Y la derivada parcial de f con respecto a y debe dar esto que está aquí. ¿Y qué da? Si lo derivo así como está, la derivada parcial de f con respecto a y da igual a x al cuadrado menos esta función, supongamos que tiene derivada c' de y. ¿Cierto? Y aquí debe dar es x al cuadrado menos y. Entonces tenemos que organizar aquí este pedacito que falta. ¿Sí? Lo estoy explicando hoy así un poco con todos los detalles, pero ya veremos que esto es casi mecánico hacer este tipo de ejercicio. ¿Sí? Es casi mecánico. Entonces, como tenemos 2 condiciones, ya usamos una, debemos usar la otra. Entonces vamos organizando la información por aquí. Entonces f, voy a escribirla de nuevo, tiene esta forma. Y dejémoslo allí. ¿Sí? Una función c que depende de y. Listo. Olvidémonos de, guardemos esto en esta cajita y olvidémonos por un momento de eso. Listo. Corremos todo. Y ahorita hagamos exactamente lo mismo, pero con la otra condición. ¿Cuál es la otra condición? Que la derivada parcial de n con respecto a y, perdón, n no, la derivada parcial de f con respecto a y tiene que dar igual a esta parte del campo. Tiene que ser igual a x al cuadrado menos
Y. Hagamos lo mismo. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo mismo? Miren que es mecánico. Como aquí estoy derivando f con respecto a y parcialmente, entonces tengo que integrar a los dos lados con respecto a y. Miren. ¿Sí? Y sin decir tantas cosas, ¿sí? Esto del lado izquierdo, pues, es simplemente f. Porque esto es como tener f' y lo estoy integrando, que me da f. Y acá hago esta integral con respecto a y normal. La integral de x cuadrado con respecto a y es x cuadrado por y. La integral de y es y a la 2 sobre 2. Y aquí al final digo, bueno, como integré con respecto a y, por aquí tendrá que quedarme una función, digamos, C1 y esta de acá es C2. Como integré con respecto a y, toda esta función tiene que depender de x. ¿Sí? Entonces obtuve otra función potencial. ¿Sí? Miren, una es esta y esta aquí, una. Y la otra es la que calculamos al inicio. Yx cuadrado más una función C1 que depende de y. ¿Sí? ¿Cuál de las dos es más completa? ¿La 1 o la 2? ¿Cuál de las dos tiene más información? Esta, ¿no? Porque esta tiene estas dos partes. Podemos suponer que estas funciones, usted compara las dos y luego podemos suponer que esas funciones son cero. ¿Sí? Esta es más completa, mire. Si usted verifica a ver si cumple las condiciones de ser función potencial, pues esa es y ya. ¿Sí? Por ejemplo, si derivamos f con respecto a x, me da 2xy, eso es claro. Y si derivamos con respecto a y, me queda x cuadrado menos y. Entonces, esa es la función potencial. Entonces, usted hace las dos cuentas y compara cuál de las dos es más completa y escoge esa. ¿Listo? Así se obtiene una función potencial. Bien. En el libro también están esas cuentas. Pueden revisar. Listo. Está aquí. Miren las integrales, etcétera. Lo mismo. Bueno, ¿qué más podemos decir? Hay que practicar, ¿no? Aparecen otras definiciones aquí en el libro que son importantes porque tienen una interpretación física chévere. Entonces aparece la definición del rotacional de un campo vectorial. ¿Sí? Pero el rotacional se define para campos en el espacio de 3 dimensiones. ¿Sí? También se define la divergencia de un campo. Entonces veamos estos dos conceptos aquí para terminar hoy. Ya la próxima clase sí podemos comenzar con integrales de línea. Así que ya tenemos un camino trazado, ya sabemos calcular una función potencial. Solo practicar más. Entonces esto es el rotacional de un campo vectorial. Entonces se define de esta forma extraña. O sea, usted tiene un campo, definición. Es una definición nada más, aquí no hay que hacer muchas cuentas. Rotacional. Primero tengamos una idea intuitiva de qué quiere decir esto. Rotacional. Que si uno sigue la fórmula allí, esa fórmula es vacía, no dice nada. Rotacional. Entonces, esta definición tiene validez solamente para campos en el espacio. Campos de este estilo. Más PK. Miren que nosotros podríamos, si nosotros tenemos un campo en el plano en 2 dimensiones, ¿sí? Una observación aquí puede ser interesante. Si usted tiene un campo en el plano F
igual a MI más NJ nada más. Usted lo puede ver como un campo en el espacio de 3 dimensiones. ¿Sí? Solamente tiene que hacer una cosita. Sumarle aquí 0K. Y ya queda en el espacio de 3 dimensiones. O sea que P sería idénticamente igual a 0. Y entonces lo puede generalizar. ¿Listo? Entonces, ¿con qué tiene que ver el rotacional? Pensémoslo en un campo de este estilo, que podamos visualizarlo en el plano. ¿Sí? Entonces, imagínense que ustedes tienen plano XY y por aquí tienen un campito de flechas, ¿cierto? El campo F. Entonces, por aquí las flechas hacen así. Por aquí siguen. Por aquí siguen. Y hacen, bueno, un campo cualquiera. Así. Por aquí vienen unas curvas así. Un campo bastante curioso, bastante extraño. No tiene un comportamiento, pues, concreto, ¿cierto? Vemos que usted tiene ese campo. ¿Qué puede representar eso? No sabemos. Digamos que puede ser el movimiento de un fluido en un cilindro o algo así. Entonces, miren, tenemos ese campo. Entonces, lo que se observa es que hay partecitas donde, digamos que si esto es un fluido, el fluido empieza como a rotar, a formar remolinos, como por aquí, miren. Sí, como un remolino. ¿Cierto? Sí. Hay un remolino. Hay partes donde no se forman remolinos ni se forma nada. Y por ejemplo, en esta región aquí, las flechas unas van para acá, otras para acá. Es como que no hay nada, no hay remolino. Y aquí, por acá también se forma como un remolino, ¿no? Acá. Sino que aquí la rotación va en el sentido de las manecillas del reloj. ¿Sí? Y aquí va en contra de las manecillas del reloj. ¿Sí? Entonces uno puede decir que aquí hay rotación. ¿Sí? Y digamos que como va en contra de las manecillas del reloj, es positivo. Aquí hay rotación también. Pero digamos, bueno, este positivo no es exacto, ¿no? Porque el rotor es un vector, entonces yo no puedo decir que un vector sea positivo. ¿Sí? Más bien coloquemos que es una rotación positiva, así nomás, no mayor que cero tampoco, positiva. Y aquí una rotación negativa. Y aquí las flechas no tienen regularidad, ¿no? Unas van así, otras entrando, entonces aquí no habría rotación. Entonces queremos determinar esos sitios donde hay rotación en el campo. ¿Sí? Entonces por eso se define este concepto del rotacional, ¿no? Que matemáticamente pues es una definición bastante extraña que logra capturar esa idea, ¿no? Curiosamente. ¿Sí? Entonces el rotacional, miren, de un campo es otro campo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa aquí? Ustedes dirán, pero ¿cómo que el rotacional es otro campo? Analicemos con detalle esto aquí. Borramos aquí. Digamos que el campo está rotando. Hagamos un dibujito más decente. El campo está rotando así. Y las flechas forman un disquito así. ¿Listo? Entonces miren que depende de qué tan rápido estén rotando. ¿Sí? Uno puede definir un vector, ¿sí?, que va saliendo aquí. ¿Sí? Si usted está rotando muy rápido,
y con vectores muy grandes, pues. Entonces voy a hacer que este vector sea grande. ¿Sí? Así, muy grande. Y si usted está rotando muy despacio, entonces voy a hacer que el vector sea corto, pequeño. ¿Sí? Entonces este vector en su longitud mide qué tan grande es la rotación. Si es pequeño el vector, la rotación es pequeña, el fluido se mueve, va rotando pero despacio. Y si va rotando muy rápido, el vector va a ser grande. ¿Sí? Entonces, el rotacional por eso es un vector. Y ese vector azulito que está aquí tiene que tener 3 componentes. Eso también le llaman a veces regla de la mano derecha. ¿No ha escuchado esa regla? Que es, por ejemplo, usted, la mano derecha, entonces usted sigue la rotación del campo y con el dedo gordito, pues, está el vector azul que está aquí. Ese es el rotacional. ¿Sí? Entonces, si usted rota en sentido contrario a la manecilla del reloj, el rotacional apunta hacia arriba, el rotor de F positivo, porque es contrario al movimiento de la manecilla del reloj. Y si es en el mismo sentido la manecilla del reloj, entonces el rotor apunta hacia abajo. ¿Cómo es que el movimiento de las manecillas? Así. En este caso, el rotor apuntaría así, porque si usted aplica la regla de la mano derecha, el dedo le queda apuntando hacia abajo, ¿no? Entonces, por eso el rotor, el rotacional es un vector, es este vectorcito, ¿sí? Que usted empieza a testear. Entonces usted dice, voy a calcular el rotacional, por ejemplo, entonces vámonos acá. Voy a calcular el rotacional aquí en este puntico, ¿qué tanta rotación hay? Entonces aparece un vector que es perpendicular al plano donde usted está analizando, apuntando hacia arriba, usted ya sabe que ahí hay rotación en sentido contrario a la manecilla del reloj. Aquí el vector sería el vector 0, no hay rotación. Y usted en cada puntico va testeando, a ver, aquí qué tanta rotación hay, por aquí qué tanta hay, ¿cierto? Entonces ese vector se define así, las componentes del vector se definen así. La derivada parcial de P con respecto a Y menos la de N con respecto a Z, etcétera, 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 ¿no? Yo no voy a escribir esa fórmula, solamente les voy a recordar que existe una mnemotecnia para recuperar esa fórmula sin tener que memorizar, ¿sí? Entonces, si usted tiene un campo nuevamente F igual a MI más NJ más PK, tiene un campo así, el rotor de F, que ya tenemos una idea un poco gráfica de eso, es igual al gradiente cruz el, el campo. Uno dirá, bueno, pero ¿cómo así? Porque este es el producto cruz que ustedes estudiaron en el curso anterior, no es la lineal, ¿cierto? Y uno hace el producto cruz entre vectores en el espacio de 3 dimensiones, ¿sí? Pero el gradiente no es un vector, es un operador, ¿no? Entonces, ¿cómo entendemos eso? Es una mnemotecnia nada más, que lo usan en todos los libros, ¿no? Este producto cruz se puede calcular así. Es el determinante I, J, K de la siguiente matriz. Todo esto no es exacto, son símbolos, pero que el mismo libro lo presenta así, y porque aquí deberían estar, son números, no vectores. I, J, K son vectores, pero pensemos que son numeritos o letricas, ¿no? Cuando usted calcula el gradiente cruz F, aquí coloca el gradiente que es la derivada parcial de F con respecto a X, la derivada parcial de una función con respecto a Y, no, de F no, de una función allí, y la derivada con respecto a Z. Esto que está aquí,
lo que llama el operador gradiente. Y el campo F los coloco aquí, que es M, N y P. ¿Sí? Entonces es como si usted estuviera calculando el determinante de esa matriz de 3×3 usando la primera fila. ¿Sí? Entonces, ¿cómo sería ese determinante? Por lo que sabemos del álgebra lineal, sería, vamos a usar esta fila, sería I, ¿sí? Por el determinante de la menor 1, 1, que es esto. O sea que sería la derivada con respecto a Y, o sea, es esto por esto, que me daría la derivada de P con respecto a Y, menos la derivada de N con respecto a Z. Y todo eso funciona muy bien. Recupero la fórmula. ¿Sí? Cuando uno aplica esta fórmula, el determinante aquí va un menos siempre. Menos J por la otra menor. Entonces, por el determinante de esta de 2×2 que me queda aquí, la derivada con respecto a X de P, menos la derivada de M con respecto a Z. Esta es la segunda componente del rotacional. Más K por, entonces borremos aquí, estoy en K. Entonces sería la derivada de N con respecto a X, que es esta, menos la derivada de M con respecto a Y. ¿Sí? ¿Sí? Así se define este vector rotacional de F, que es un campo también. Listo. Y es lo que nos muestra aquí el libro. Uno no tiene que memorizar esa fórmula, la puede recuperar así. ¿No? El libro hace esa observación inclusive. ¿No? Aquí. ¿Sí? Aquí hay una observación. Si el rotacional de un campo siempre es 0, se dice que el campo es, o sea, si usted calcula todas estas derivadas parciales y le da 0 para todo X y Y Z, entonces el campo se denomina irrotacional. ¿Sí? Un campo que no genera rotaciones, como las que vimos hace un momento. Si el rotor o el rotacional es 0. Listo. Aquí dicen hallar el rotacional de este campo. Y lo hacen tal cual con la fórmula anterior. Y se dan cuenta que este rotacional es 0. Pero bueno, lo más importante aquí no es hacer las cuentas, sino tener una intuición. ¿Sí? Y una pregunta que es interesante antes de acabar hoy, ya vamos a acabar en 30 segundos, es cómo sabemos si un campo de 3 variables es conservativo. ¿Sí? Y hay un teorema que dice que un campo de 3 variables es conservativo si su rotacional es 0. ¿Sí? Lo que es equivalente a que estas derivadas parciales coincidan, ¿no? Entonces ya con eso ya tenemos una intuición. No nos preocupemos mucho por rayar rotacionales. Más bien pueden hacer una lectura previa a la sección 15.2, integrales de línea, que es lo que vamos a ver la próxima clase. ¿Listo?